mí si no me echa culpa es que yo no tengo. Yo no soy el que manejo la salud del país. Lo maneja Petro y no está ganando la plata a las EPS. Ustedes han oído las EPS quejándose porque el gobierno nacional no les paga. Y si no les paga las EPS, no se les puede pagar ni a los hospitales ni a las EPS. Sobre este tema que tiene la atención del país porque nada más y nada menos es la salud, la suya, la mía, la de todos los colombianos. A esta hora estamos con la doctora Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U. Doctora Dilian, es un gusto tenerla con nosotros en Red Más Noticias. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Doctora Dilian, ¿la salud de los colombianos está en juego? Sí, por supuesto. Y eso lo digo porque nosotros se ha trabajado desde hace 30 años con un sistema de salud que se ha venido construyendo. ¿Cómo se benefician los políticos corruptos del sistema de salud en Colombia? Una de las funciones principales de las EPS es girar los recursos económicos a las entidades que prestan el servicio de salud, asegurando la prestación de un buen servicio a sus usuarios. Pero resulta que las EPS no giran esos recursos a tiempo, generando inestabilidad económica en clínicas y hospitales, causando obviamente una mala prestación del servicio de salud, afectando a los usuarios. Pero ¿qué hacen los políticos corruptos como Dilian Francisca Toro para lucrarse del actual sistema de salud? Pues sencillamente se presta de intermediaria para agilizar esos pagos atrasados a cambio de millonarias coimas, y esas coimas las invierte en sus campañas políticas. La candidata a la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha negado las denuncias en su contra por supuesto aprovechamiento del sistema de salud en su beneficio. Sin embargo, Noticias 1 obtuvo copia de 13 contratos entre un laboratorio clínico de su tía y el hospital público Isaías Duarte. Gustavo Prado, quien fuera el abogado electoral de la candidata a la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la expresidenta del Senado ha conseguido dinero para la que llama su empresa electoral Agropecuaria Ceiba Verde, gracias a las personas que hace contratar en el sistema de salud. Tiene el amigo en el hospital, tiene el amigo en la Secretaría de Salud Departamental, que es de su grupo, y llegó a tener el superintendente de salud, que es su amigo. Noticias 1 tiene en su poder copia de 13 contratos firmados por la tía de Dilian Francisca Toro, Amanda Torres Toro, por más de 1.600 millones de pesos con el hospital Isaías Duarte. Torres Toro es la representante legal del laboratorio clínico Las Acacias, firma privada que ha ganado contratos todos los años desde 2011 hasta la fecha con su centro médico. El más reciente de ellos irá hasta diciembre de 2015. Jaime Rubiano, quien podrá reintegrarse como gerente del Hospital Universitario del Valle, luego de que la Contraloría levantara su suspensión provisional, aseguró que el laboratorio Las Acacias, empresa de la familiar de Dilian Francisca Toro, también ha contratado con esta entidad, que está a punto de ser intervenida por las deudas que tienen con las EPS e IPS. En marzo de este año se sacó a licitación un contrato por 50 millones de pesos. Ángel no quiso aplicar luego porque se le debe plata. Las Acacias aplicó y ganó porque quedó como único, y con él se hizo el contrato. Dilian Francisca Toro es una mujer muy trabajadora, pero se dejó embriagar por el poder, y para acrecentar su poder se adueñó del sistema de salud en la región. Según el ex asesor jurídico electoral de Dilian Francisca Toro, la candidata cuenta con personas suyas dentro del sistema de salud, pero también en las secretarías EPS e IPS, que ayudan a acumular en cifras millonarias las deudas con los hospitales para después reclamar las millonarias comisiones que llegarían supuestamente a la empresa electoral de Toro. Un abogado que trabajó varios años para la excongresista Dilian Francisca Toro en temas electorales decidió revelar las evidencias que encontró sobre presuntos delitos cometidos por ella para apropiarse de recursos públicos y dominar la política local. Gustavo Prado, quien por varios años se desempeñó como representante legal de la hoy candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, hizo fuertes señalamientos contra la ex senadora, a la que señaló como la principal culpable de la crisis del hospital universitario. Ella se denomina la mujer que quiere al Valle. Yo creo que esto es lo que ha hecho Dilian Francisca Toro, quebrar el sistema de salud del Valle del Cauca.
siempre se presentó como la salvadora de la salud del Valle, pero lo que estaba haciendo era su enterradora. Y hoy estamos asistiendo al entierro de uno de los mejores hospitales de Colombia, no del suroccidente colombiano, de Colombia, como es el Hospital Universitario del Valle. El abogado aseguró que a través de la politiquería se ha manejado la salud en el país y explicó la situación que se viene presentando con las EPS en liquidación, las cuales pagan sus deudas a las entidades privadas, pero no a las públicas. Y se la pagan a los privados porque es que los privados dan una altísima comisión de lo que les deben al liquidador de la EPS para que les pague esa deuda perdida. Las entidades públicas no pueden dar comisiones para recobrar sus deudas. Esa comisión se la ganan los abogados de las entidades privadas que obtienen el pago de esas deudas. Entonces, la corrupción en la salud es a todo nivel. Solo toqué la punta del iceberg. Prado también señaló al empresario Felipe Muñoz, quien hace parte del mismo grupo político de Dilian Francisca Toro y quien aspira a la gobernación del Cauca como otro de los artífices del deterioro de la salud en el departamento. Ya no le bastó con ser el gran empresario de los medicamentos, sino que ahora quiere ser gobernador del Cauca. Desafortunadamente la política la convirtieron en una forma de saquear los recursos del pueblo colombiano. Y sí, Felipe Muñoz, ¿quién no sabe en el Valle, Cauca, Nariño, Chocó, que él es el mayor proveedor de medicamentos en la red de salud pública? En Colombia es campeona en el tipo de fraudes frente al sistema electoral. Lo que hice a lo largo de todos estos años fue conocer cómo se cometió un fraude, conocer cómo se demuestra que se ha cometido un fraude y ese conocimiento colocarlo al servicio de la organización de la senadora. Quien habla así es el abogado experto en derecho electoral Gustavo Adolfo Prado. Él fue durante varios años el apoderado de la hoy candidata y segura ganadora de la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en temas relacionados con reclamaciones en los comicios regionales que afectaban los intereses de su cliente, quien entonces era senadora. Logré que en el año 2000, precisamente para las elecciones del 2008, se declararan nulas las elecciones de los alcaldes de Jamundí y del alcalde de Yumbo. Me encontré un sobre, una carpeta plástica, y en esa carpeta externamente tenía la póliza de salud complementaria. Cuando saqué esa póliza, allí estaban esos pagares. Prado se refiere a los pagarés que Noticias 1 reveló hace 8 días y que serían la prueba de que ella y su cuestionada empresa familiar Ceiba Verde les entregaron entre 10 y 35 millones de pesos a por lo menos 9 candidatos a alcaldías de ese departamento pocos días antes de las elecciones locales de 2007, acto prohibido por la Constitución. La mayoría de estos candidatos ganaron las elecciones y después fueron procesados por la justicia. Llama Gustavo Adolfo Prado y le dijo a Noticias 1 que en cuanto habló de lo que sabía, recibió la amenaza de que iba a ser aplastado como una cucaracha.